Voy a saludar a Irina Hauser, periodista que presenta su libro Muerta o Presa, fuerte el título, ¿no? Pero refleja con mucha claridad, resume con mucha claridad la persecución que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, la actual vicepresidenta. ¿Cómo estás, Irina? Buen día, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Gracias a ustedes. No vi, ¿ya salió el libro? ¿Ya se puede conseguir? No. Mañana sale, sí. Quizá hoy a la noche ya esté para alguien muy ansioso en las librerías, pero... Estamos ansiosos. Yo estuve mirando y digo, ¿qué pasa que no lo encuentro? ¿Dónde está? ¿Cuándo sale? Le pregunto a Guille Krieger y me dice, bueno, banca un cachito que ahora te lo van a contar. Bueno, esta noche o mañana entonces sale el libro. Mañana, que es primero, justamente por eso, por el año, al cumplirse el año, sí. La idea de Planeta, la editorial fue un poco esa, sacar el día del aniversario. Vos seguiste al detalle, por supuesto, porque aparte te especializás en eso, todo lo que tiene que ver con las investigaciones, imagino que por ahí va el libro. Sí, el libro va por un lado por una reconstrucción de todo lo que ocurrió desde una mirada más narrativa, ¿no? Que no es el expediente judicial, precisamente, y de una mirada de la vida de las personas que están en relación con este hecho de alguna manera, desde los que están detenidos hasta la propia Cristina, sus hijos, sus secretarios, todos sus allegados, y los integrantes del Poder Judicial que también han intervenido en esta cuestión, ¿no? Te vas a encontrar con un relato desde el punto de vista más humano, no con un expediente, digamos. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también quiero decir es que, algunos me dicen, es pronto, recién pasó un año. Sí, pero alguien tiene que dejar testimonio de esto, no solamente los diarios, que además son pocos los que han cubierto el tema, ¿no? Y sí, por supuesto, hay un análisis no solo un análisis, sino que a medida que transcurre el relato te vas a ir encontrando con las bestialidades que ocurrieron en la causa, que como fueron ocurriendo de manera escalonada, quizá pasaron inadvertidas, pero la verdad que es una causa donde hubo muchos errores, muchas omisiones, por ejemplo, muchas fallas. La primera y crucial fue el daño al celular del principal acusado, Saban Montiel. Sí. Eso es una cosa que creo que perdimos la dimensión, pero fue el primer día de investigación. Terrible. ¿Se entiende? Sí. Es una cosa terrible, y la manera en que sucedió además es más asombrosa todavía. Ahora, ¿qué pasó ahí, Iri? ¿Eso fue impericia, fue torpeza o hubo una intencionalidad? Hubo una investigación sobre esto y no se llegó a ninguna conclusión. Yo pienso que hubo bastante de impericia, pero en un contexto específico, que es que esta causa no tramitó como lo que era, ¿no? Con la gravedad de lo que es un intento de magnicidio. Es una causa que se trató como si fuera un delito común, ¿no? Entonces, un delito cualquiera, no se trató como un caso de violencia política. A pesar de que el fiscal en su dictamen de elevación a juicio dice que es un caso de violencia política, bla, 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 en los hechos la causa se tramitó como un caso cualquiera. Y viste que en los casos cualquiera, tratan de hacer la prueba como les sale, viste. En este caso llegó el teléfono celular con la cadena de custodia al juzgado de Capuchetti. Y había dos agentes de la Policía Federal que estaban y que les asignaron la tarea de bajar la información del teléfono, que no eran especialistas en eso. Y se pusieron enchufaron el aparato que se usa para esto, que se llama UFED, al celular, y decían, no podemos bajar la información, no, y claro, tenían el teléfono más desbloqueado, no podían hacer nada, no lograban, si no tenían el patrón, no lograban hacerlo. Y llegaron a la conclusión de que no podían bajar la información. El teléfono queda en el juzgado durante casi un día entero, y a la noche del día siguiente, el intento de magnicidio fue un jueves a la noche. A la noche del viernes, la jueza Capuchetti manda a la jefa de su custodia, que es una agente de la policía, su custodia, sola en un auto a Ezeiza con el aparato, para llevarlo a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tenía un sistema de análisis mejor. Sí. Los peritos esperaban que llegara alguien del juzgado, no una policía sola en medio de la noche. Increíble. Que pasaba algo. Sí. Pero no es todo. Cuando llega le da al perito que estaba a cargo del caso, le da el sobre estaba abierto, el celular estaba encendido y con un cartel rojo reseteado de fábrica.
O sea, es una cosa que no la podés creer. Y ¿viste? sí. Y bueno, eso fue lo primero. Y después toda la causa siguió marcada por esa lógica de, o sea, si somos suaves le llamamos desidia. Veremos si en algún momento alguien establece alguna otra clase de responsabilidad, ¿no? Pero para mí fue algo realmente muy grave lo que ocurrió en ese momento, y sobre todo, bueno, con esta cuestión, con los teléfonos, en esta causa hubo todo un tema, ¿viste? Porque primero el de Sabac Montiel, después el de Milman, que todavía no se peritó, el de Gerardo Milman, el diputado Juntos por el Cambio, ¿no? Que bueno, que es el foco de una pista que todavía sigue en la etapa de instrucción. Los de sus secretarias, una de ellas que bueno, que estaba borrado, el de la otra que la mandaron a cambiar el aparato. Otro personaje de la política que se llama Hernán Carro, el que fundó una agrupación que se llama Nueva Centro Derecha, que tenía vinculación con Brenda Uliarte, una de las que está detenida. Lo citan a declarar un mes después de que aparece su nombre en una carta que manda Sabac Montiel, el principal acusado, al juzgado, diciendo: Carroll me tiene que poner a mí un abogado. Nadie sabía quién era Carroll, ¿no? Se ponen a ver quién era Carroll. Bueno, resulta que era un referente de la derecha, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y que tenía vínculos con Patricia Bullrich, con Milei y compañía. Bueno, lo citan, va a declarar, prácticamente se le ríe en la cara a la jueza, deja uno de sus 2 teléfonos y estaba borrado. Por eso te digo, parece una cargada, ¿no? Irina, te llevo a otro tema que también es una de las grandes omisiones de esta causa, y no sé si te metiste, que tiene que ver con el financiamiento y el rol de la familia Caputo, especialmente de Rosana Caputo. Sí. ¿Te metés ahí? ¿Qué se puede contar de eso? ¿Y por qué no hay una indagación judicial seria en este eje? Mira, indagación judicial hay. Lo que pasa es que hay una parsimonia que solo se puede considerar proporcional al poder inversamente proporcional al poder del grupo Caputo, ¿no? No es que no, hay medidas incluso ahora que se están haciendo sobre eso, se está trazando la ruta del dinero. Rebobinemos para que el que no sabe y no entiende de qué estamos hablando entienda un poco más. La cuestión es así: Revolución Federal es una organización que se fue gestando de a poquito y que se fueron conociendo sus integrantes, pero que sobre todo salió a la calle en mayo del año pasado. Tenía 2 referentes principales, que eran Jonathan Morel y Leonardo Sosa. Jonathan Morel tenía una carpintería en Boulogne, muy chiquitita, un taller, ¿no? Sí. Él mismo contó que había aprendido el oficio por YouTube. Sí. Claro. Cuenta una historia fantástica él, ¿no? ¿Cómo? Que cuenta una historia fantástica, digo. No, la historia que cuenta es bueno, es tan inverosímil que claro, es fantástica. Entonces él dice que un día de fines de 2021, Rosana Caputo, que es una de las hermanas del ex ministro de Finanzas, de Luis Toto Caputo, del macrismo, pasa por la carpintería, que además no tenía la fachada de un negocio o de algo que se viera, ¿no? Tenía unas maderas en la puerta nada más. Pasa por ahí, ve lo que hacían y le compra unas banquetas para Santa Clara al Sur, que era uno de los emprendimientos de estos barrios que hace el grupo Caputo, ¿no? Se le rompen los muebles y vuelve Rosana Caputo. Ah, son malos, quiero más entonces. No era tan buen carpintero. Sí. En vez de enojarse, le encarga un mega trabajo para un lugar que encima queda en Neuquén, en Anielo, cerca de Vaca Muerta, para un edificio de 60 departamentos que se llama Espacio Anielo, que era otro de los emprendimientos inmobiliarios del grupo. Era para amoblar todos los departamentos, ¿no? Era obvio que Morel no tenía la capacidad de hacer eso, ¿no? Entonces la primera pregunta es: ¿para qué le pedís que actúe de intermediario a un nadie, ¿no? Porque terminaba haciendo eso, porque no es Morel el que fabricó los muebles. Entonces ahí te aparece una cadena de facturaciones que tienen que ver, o sea, donde aparece facturando gente que no tiene nada que ver ni con el rubro de la carpintería ni con otras cosas que le pidieron que comprara, como somiers y cortinas, ¿no? Y movimientos de dinero muy extraños, porque de pronto una mujer emite una factura y el dinero no le entra todo a ella. Entonces vos decís, ¿qué pasó acá? Te doy un ejemplo, pero creo que lo más gráfico es que Morel, como intermediario, termina contratando, por ejemplo, a una empresa que ya era proveedora de Caputo. Entonces eso demuestra que era una falacia la intervención, claro, de él era un invento que estuviera interviniendo. Quizás viajó, sí, se tomó un flybondi
pero el objetivo de ese pago, que fue de por lo menos 13 millones de pesos y que él mismo lo admitió, sí. No era, por lo menos desde mi punto de vista, no tenía que ver con el encargo de los muebles, ¿no? Hay una hipótesis que tiene la querella que a mí me parece sumamente razonable, que es que a esta gente se le pagaba para hacer bardo, que era lo que hacían, ¿no? En la calle hacían acciones violentas, perseguían de manera muy agresiva a dirigentes, los seguían en la calle, les gritaban al oído, los escupían. O sea, eso pasó con dos legisladoras, pasó con Jorge Ferraresi, pasó con Juan Grabois, pasó con el auto de Sergio Massa. Sí. Viste, eran episodios que por ahí los vimos en forma aislada, pero que los ves en su totalidad. Ahora se suma un testimonio de Brenda Uriarte que dice, la ciudad, funcionarios de la ciudad o cercanos a la ciudad, a la gestión de la ciudad, pagaban para que hubiera esa militancia cerca del departamento, en las afueras del departamento de Cristina Kirchner, ¿no? O sea, manifestantes a eso iba tan también. agresivos. ¿Qué pasa con esto? Porque, o sea, lo que yo te digo es que la hipótesis es que había gente vinculada a la política que estaba bancando un grupo para que llevara a cabo acciones violentas y generara ese clima enrarecido que se vivió además los días y meses previos, ¿no?, al atentado. Lo de Brenda Uriarte es lo siguiente, que además fue que Carlos Tejeldín, su abogado, que apareció, en la causa justo cuando le estaban por elevar a juicio, recordemos que Tejeldín fue uno de los acusados por el caso AMIA, pero terminó sobreseído, se recibió abogado en la cárcel. Sí. Tejeldín toma el caso de Brenda Uriarte y, justo la semana pasada me dice, y me lo dice Non, por eso yo me atreví a difundirlo, y después me lo dijo en la radio también, que la va a llevar a Brenda a declarar porque ella le contó que gente cercana o colaboradores de Gerardo Milman, lo nombra Milman, sí, le tiraban unos mangos, no era grande suma de dinero, a personas que evidentemente tenían ganas de salir a esto, a hacer bardo. Podían ser los copitos, podía ser gente que Brenda no conocía, según lo que él relata. Tenemos que esperar a que se concrete esta declaración. Ajá. Pero el concepto es el mismo que lo que te estoy diciendo con Caputo Hermanos, ¿no? No es que había un pago para que vayan a matar a alguien, pero el clima estaba dado, ¿viste? Y como dice Zaffaroni, hay un border que está reclamando, que es simpatizante de un ultraderechista, y que aparece con esta sensación, en este escenario que te da una especie de licencia para hacer cualquier cosa. Y no necesariamente tiene que ser que alguien le dio una orden, puede ser, ese clima de violencia que es una bola que va creciendo y que no sabes cómo termina, o nosotros vimos como, lamentablemente, no cómo fue avanzando. Irina, claro. No quiero robarte mucho tiempo, una última pregunta. Estamos hablando de la no acción judicial, podríamos decir, ¿no? A un año de un hecho tan grave como como un intento de magnicidio, pero yo me pregunto también qué pasó con la política a un año de este intento de magnicidio, porque todos decían es un punto de quiebre, y la verdad que no fue un punto de quiebre. No, y te voy a decir lo que yo pienso que a Cristina además la dirigencia política la dejó sola, el peronismo la dejó sola con este tema. Hubo una movilización convocada por Alberto al día siguiente, que fue muy grande, por cierto, y que ayudó además a encauzar algo que no sabías dónde podía derivar, porque la militancia que estaba en la calle esos días ante este hecho sí reaccionaba, ¿no? Sí, claro. Entonces, de alguna manera, esa movilización, que fue muy importante, encauzó, eso que podía terminar en otra tragedia, ¿no? Ese clima que también se despertó en parte la ciudadanía, ¿no? Pero después de eso, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Este hecho, que es de suma gravedad, es el hecho de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia. Claro. Es como si no hubiera ocurrido, ¿viste? Muy pocos medios lo seguimos. Realmente la política no lo dejó de lado. Es más, hubo espacio para que no solamente en ese momento se alimentara una discursividad de odio, pero muy, muy elocuente, ¿no? Ya desde ese momento era López Murphy diciendo son ellos o nosotros. Te doy un ejemplo, ¿no? Porque también, Patricia Bullrich ni siquiera repudió el atentado, y es la autora de muchas de estas frases, como un país sin Cristina, ¿no? Que son frases que no se las lleva el viento,
que algún efecto producen, y esto no lo invento yo, hay investigaciones de sociólogos del CONICET que lo explican, ¿no? Y que además las utilizo en el libro, porque me parece algo muy importante. Y la política frente a esto se abrió. Es sumamente grave lo que ocurrió, porque además te deja la sensación de que somos todos vulnerables y que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Porque ese tipo de discursos sigue en el aire, no es que se fue y chao. Lamentablemente no.